Buenos días, profesor. Soy la alumna May Lautaya del segundo año de secundaria. El día de hoy voy a exponer sobre el curso de química y mi tema es método de tanteo. Balancear una ecuación es igualar los átomos de los reactantes como de los productos. Acá tenemos un ejemplo, una reacción química. Tenemos A, B, W y Q. A más B es igual a W más Q. Nos dicen que A y B son los coeficientes de los reactantes y W y Q son los coeficientes de los productos. Ahora vamos a realizar unos ejemplos. Tenemos dos átomos de nitrógeno, dos átomos de hidrógeno, un átomo de nitrógeno y 3 de hidrógeno. Esta flechita significa igualdad, significa que tienen que estar balanceadas. Entonces vamos a balancear dos átomos de nitrógeno y un átomo de nitrógeno. Entonces lo multiplicaremos por 2 para obtener dos átomos de nitrógeno. Ahora vamos a balancear el hidrógeno. Tenemos dos átomos de hidrógeno y 3 átomos de hidrógeno. Entonces, ustedes dirían que acá tenemos 3 átomos de hidrógeno, pero no, en realidad tenemos 6, porque se multiplica el 2 por el 3. Entonces, tenemos que balancear 6 átomos de hidrógeno con 2 átomos de hidrógeno. Entonces, lo multiplicaremos por 3 y ya está balanceado. Tenemos 3 átomos de carbono, 8 de hidrógeno, 2 de oxígeno, 1 de carbono, 2 de oxígeno, 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Algo que siempre tenemos que recordar es que el último que siempre vamos a balancear es el oxígeno y el penúltimo el hidrógeno. Nos dicen que tenemos 3 átomos de carbono y acá tenemos un átomo de carbono. Entonces lo multiplicaremos por 3 y ya está balanceado. Ahora vamos a balancear el hidrógeno. Tenemos 8 átomos de hidrógeno y 2 átomos de hidrógeno. Entonces lo multiplicaremos por 4 y ya obtenemos 8 átomos de hidrógeno. Ahora, por último, vamos a balancear el oxígeno. Nos dicen que tenemos 2 átomos de oxígeno y de este lado tenemos 6 átomos de oxígeno, porque como ya les dije, se multiplica el 3 por el 2. Y acá igualito se multiplica el 4 por el 1, así que obtenemos 4 átomos de oxígeno. Entonces sumamos 6 más 4 y obtenemos 10 átomos de oxígeno. Entonces vamos a balancear 10 átomos de oxígeno con 2 átomos de oxígeno. Entonces lo multiplicaremos por 5 para obtener 10 átomos de oxígeno. Ahora vamos a realizar unos ejercicios. Nos piden balancear por método de tanteo. Ejercicio A. Nos dicen que tenemos 10 átomos de carbono, 22 de hidrógeno, 2 de oxígeno, 1 de carbono, 2 de oxígeno, 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Entonces, primero vamos a balancear el carbono. Tenemos 10 átomos de carbono y acá tenemos 1. Entonces lo multiplicaremos por 10. Y ya está balanceado. Ahora vamos a balancear el hidrógeno. Tenemos 22 átomos de hidrógeno y acá tenemos 2. Entonces lo multiplicaremos por 11. Y por último vamos a balancear el oxígeno. Tenemos 2 átomos de oxígeno. De este lado tenemos 20 átomos de oxígeno, porque se multiplica el 10 por el 2. Y de este lado tenemos 11 átomos de oxígeno, porque se multiplica el 11 por el 1. Entonces vamos a sumar
20 más 11, y eso nos da un total de 31 átomos de oxígeno. Ustedes se preguntarán cómo vamos a balancear 31 átomos de oxígeno con 2 átomos de oxígeno. Lo multiplicaremos por 31 sobre 2. Pero hay un problema, no se puede dejar con fracción, así que todo lo multiplicaremos por 2. Y eso nos da como resultado 2 carbono 10, hidrógeno 22, más 31, oxígeno 2, carbono, oxígeno 2, más 22, hidrógeno 2, oxígeno. Ahora vamos a realizar el ejercicio B. Tenemos 10 átomos de carbono, 10 de hidrógeno, 2 de oxígeno, 1 de carbono, 1 de oxígeno, 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Primero vamos a balancear el carbono. Tenemos 10 átomos de carbono y tenemos 1. Entonces lo multiplicaremos por 10. Ahora vamos a balancear el hidrógeno. Tenemos 10 átomos de hidrógeno y acá tenemos 2. Entonces lo multiplicaremos por 5. Y por último vamos a balancear el oxígeno. Tenemos 2 átomos de oxígeno y acá tenemos 10 porque se multiplica el 10 por el 1. Y acá tenemos 5 átomos de oxígeno, porque se multiplica el 5 por el 1. Entonces sumamos 10 más 5 y obtenemos 15 átomos de oxígeno. Entonces vamos a balancear 15 átomos de oxígeno con 2 átomos de oxígeno. Entonces lo multiplicaremos por 15 sobre 2. Pero como ya les había dicho, no puede quedar en fracción. Así que todo lo multiplicaremos por 2. Eso nos da como resultado 2 carbono 10, hidrógeno 10 más 15, oxígeno 2, carbono oxígeno más 10, hidrógeno 2, oxígeno. Eso fue todo, profesor. Muchas gracias.